Nuestra segunda parte y de este tema está a cargo nuestra querida Betty González de Gallo y nos tiene el tema lo importante. Así que pongamos atención a lo importante. Adelante, Betty, el tiempo es tuyo. Gracias, Rosana. Bueno, vamos a volver a orar para que Dios nos guíe en esta nueva sección. Querido Padre, gracias por tu palabra, por tus consejos, por tu dirección, porque eres amor y todo a lo que nos quieres guiar es para nuestro bien. Por eso ahora que queremos estudiar la lección de escuela sabática del día de hoy, oh Padre, no la podemos estudiar con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, con nuestros medios. No podemos, te necesitamos. Por favor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender el mensaje que nos quieres dejar en el día de hoy. Para eso necesitamos la asistencia de tu Santo Espíritu, que por favor me guíe y guíe a cada uno de los que estamos aquí reunidos para el estudio del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, vamos a compartir pantalla. Qué belleza la lección de escuela sabática de esta semana. Confianza solo en Cristo, solo en Cristo. No, un poquito confío en mí y otro poquito confío en Cristo. Parte y parte. No, confianza solo en Cristo. Alabado sea Dios. Bien, los filipenses sabían cuál era el camino para la salvación. Ahora la iglesia estaba firmemente establecida, corrían el peligro de ser apartados del camino de la salvación. Sabemos que así como nos decía el doctor Otoniel, el enemigo siempre quiere interferir, ¿verdad? Para lo bueno que Dios nos quiere dar, cambiarlo, hacer algo diferente. Y así la iglesia de los filipenses corría peligro de ser apartada del camino de la salvación. Por esta razón, Pablo les recuerda los pilares fundamentales de la salvación por la fe en Cristo. Y en esta semana, Pablo nos deja consejos para evitar perder la salvación. Por eso vimos lo que hay que evitar, confiar en uno mismo, ¿verdad? O distorsionar la esencia del Evangelio. Lo que queda atrás también vimos, ¿no? Cuántas cosas eran para él ganancia, las estimó como pérdida. Y hoy vamos a ver qué dice Pablo que es lo importante. Luego también, en el resto de la semana, veremos que Pablo da consejos para permanecer en la salvación a través de la fe en Cristo y el conocimiento de Cristo. Vamos a lo que nos toca hoy, lo importante. Para lo cual, quiero que pensemos en el versículo que nos dice Filipenses 3:7, donde Pablo nos dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo pone en una balanza su antigua vida y su actual. Coloca en un platillo todo su conocimiento, su futuro glorioso como alumno aventajado de Gamaliel, sus magníficos dones farisaicos, todo ganancia. ¿Ganancia? Ganancia a los ojos humanos, ganancia a los ojos de una religión con ojos humanos. Ahora, coloca en el otro platillo su vida desde que conoció a Cristo. Toda la ganancia
se convierte en basura. Porque nada puede igualar al amor de Cristo. ¿Qué podría ser más valioso que la vida eterna en el cielo y en la nueva tierra? Sin embargo, los valores del mundo, inclusive pensemos en los valores del mundo en la religiosidad con vista humana, ciegan estos valores a muchos frente a esta realidad. Porque a veces es como que podemos tener una vida religiosa, pero bajo parámetros humanos y no los de Cristo. Existe una competencia natural entre las cosas que aquí se consideran importantes y aquello que el cielo realmente valora. Un carácter semejante a Cristo y la salvación del alma. Y si conectamos con lo que nos decía el doctor Otoniel, la adoración a nuestra manera o sometidos a Cristo, dejamos que Él transforme nuestra manera de adorar a su manera. Recurramos ahora a dos ilustraciones. Para el estudio de hoy vamos a tomar dos ilustraciones que nos van a ayudar a comprender, con la ayuda del Espíritu Santo, el tema de hoy. La número 1. Como nos dice el folleto, Pablo utiliza el lenguaje del comercio, de las ganancias y las pérdidas, para describir cómo era su contabilidad espiritual antes de la fe. Aunque no nos gusta pensar mucho en ello, todo ser humano tiene un libro de contabilidad espiritual. Antes, el libro de contabilidad de Pablo se medía por los valores judíos de la época y no por los valores bíblicos tal como los enseñó Jesús. Después de su conversión, su libro de contabilidad espiritual tuvo un aspecto muy diferente porque su escala de valores cambió drásticamente de la moneda del judaísmo humano, religión humana, a la moneda del cielo, de la religión del cielo, según Cristo. Y como el folleto nos habla del libro de contabilidad espiritual, dije, a ver, voy a imaginar ese libro. Lo imaginé, lo plasmé en unas plaquitas que les voy a compartir. Libro de contabilidad espiritual de Pablo según los valores judíos. Vamos a ver qué es lo que está registrado allí. Circuncidado al 8º día. Desde el punto de vista humano, ganancia. Del linaje de Israel. Desde el punto de vista humano, ganancia. En el saldo se van sumando, se van agregando las ganancias. De la tribu de Benjamín, la tribu de donde salió el rey Saúl, el primer rey de Israel, por eso se llamaba Saulo. Humanamente, ganancia. Y en el saldo, más ganancia, se va acumulando. Fariseo, un estudioso, alumno de un grande, Gamaliel, desde el punto de vista de la religión, con ojos humanos, con ojos de los valores judíos, ganancia. Se va acumulando más y más ganancia. Desde otro concepto, en cuanto a la ley, irreprensible. Desde el punto de vista humano, ganancia, pero ojo, en cuanto a la ley, con esfuerzo humano, ganancia. ¿Cuánta ganancia? Todo, ganancia. Espectacular, Pablo. Espectacular tu libro de contabilidad espiritual. Ahora
como nosotros estudiamos la lección no para solo pensar en Pablo, sino para llevar una enseñanza para nosotros, ¿qué tal si pensamos en el libro de contabilidad espiritual de cualquiera de nosotros, según valores adventistas? Entonces traté de hacer una correlación de lo que Pablo nos cuenta de sí mismo a lo que podría ser más o menos algo en nuestros días. Adventista de cuna, ganancia. Adventista de tercera, cuarta, quinta generación, ganancia. Vamos acumulando ganancia. Miembro de una familia de líderes adventistas, ganancia, más ganancia. Profesional educado en una universidad adventista, ganancia, más ganancia. En cuanto a la ley, irreprensible. Cumple todo lo que está en la ley. Todos los sábados a la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Ganancia. ¿Cuánta ganancia? Ahora, veamos el mismo libro, la misma hoja del libro de contabilidad espiritual de Pablo, que según los valores judíos nos decían que era todo ganancia. Vamos a ver los mismos conceptos, pero ahora según los valores que enseñó Jesús. Circuncidado al 8º día. ¿Cómo? Pérdida. ¿Por qué? Y porque si se están confiando de la circuncisión física y ahí queda, es pérdida. Del linaje de Israel. ¿Cómo? Pérdida. Ay, pero si es del pueblo de Israel. Pero si ahí queda, pérdida. De la tribu de Benjamín, pérdida. Fariseo, alumno de Gamaliel, pérdida. En cuanto a la ley, irreprensible con los esfuerzos humanos, pérdida. Lo que parecía tanta ganancia es una acumulación de pérdida. A ver, veamos la hoja del libro de contabilidad espiritual de cualquiera de nosotros ¿En qué? según los valores de Jesús, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Ok. Veamos entonces el libro de contabilidad espiritual de cualquiera de nosotros, la misma hoja que vimos antes, ahora según los valores de Jesús. Adventista de cuna, si solo nos refugiamos en esto, pérdida. Adventista de varias generaciones, si solo nos refugiamos en esto, pérdida. De una familia de líderes adventistas, si solo nos refugiamos en esto, pérdida. Profesional educado en una universidad adventista, pero sin relación con Cristo, pérdida. En cuanto a la ley, irreprensible, todo con esfuerzos humanos, haciendo cosas, pérdida según los valores que enseñó Jesús. ¡Wow! ¿Cómo cambia la mirada? Desde la concepción humana de la religión con ojos humanos a la religión según los valores de Jesús. Ahora, si según los valores que enseñó Jesús, esto es pérdida, ¿qué es ganancia? Bueno, veamos otra hoja del libro de contabilidad espiritual de Pablo, según los valores que enseñó Jesús. Porque Jesús, que lo conocía, intervino en su vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué encontramos en la columna del concepto o de los conceptos? Cristo se le aparece a Pablo, lo deja ciego físicamente por un tiempo, pero le abre su visión espiritual. Ganancia según los valores de Jesús.
aunque inclusive estaba ciego físicamente, pero ganancia espiritual. Siguiente concepto, pasa de ser perseguidor de cristianos a ser portador del Evangelio, porque ese encuentro con Cristo, ¡wow!, lo transformó. Ganancia, más ganancia. Entonces, por ese encuentro con Cristo, Pablo vive por y para Cristo, aunque le implique sacrificio o sufrimiento, porque el poder de Cristo lo motiva a mirar por encima de los sacrificios y del sufrimiento y avanzar en Cristo. Desde el punto de vista de los valores de Jesús, ganancia. Aún desde la cárcel, Pablo trabaja compartiendo el Evangelio, tanto de manera personal con las personas los guardias que están allí, como también por carta, y son las cartas que nos llegan a nosotros. Tremenda influencia. ¿Todo por qué? Porque tuvo ese encuentro con Cristo. Y eso fue ganancia, lo que generó en él. Y entonces también encontramos que su testimonio está lleno de certidumbre, más allá de sus circunstancias, lleno de certidumbre y de gozo, aún en la cárcel. Maravilloso poder de Cristo, que generó todo esto en Pablo. ¡Wow! Tremenda ganancia según los valores que enseñó Jesús. Entonces ahora veamos un libro de contabilidad espiritual de cualquiera de nosotros y vamos a ver según valores que Dios enseñó a través de Elena de White. Aquí vamos a ver en la lista de conceptos una adaptación de una cita de Elena de White de Hijos e Hijas de Dios, del 6 de marzo. Dice, puse así, adaptando. Un hijo de Dios que depende cada día de Cristo en oración permanente y estudio personal, tiene ganancia. No depende de la oración en sí misma o del estudio personal en sí mismo. Cumplí, oré, cumplí, estudié. No, depende de Cristo a través de la oración y el estudio personal. Eso es ganancia. Otro concepto. Este Hijo de Dios que depende de Cristo crece más y más cada día a la semejanza de Cristo. Ya no quiere Él tener parámetros humanos, sino los de Cristo, como nos decía el doctor Otoniel en la adoración, por ejemplo. Y así esta persona que depende de Cristo crece más y más. Eso es ganancia, porque crece a la semejanza de Cristo. También expresa su amor por Cristo y expresa su amor por su prójimo en un lenguaje más elevado y puro. No hay crítica, no hay condenación. Hay mensaje positivo, elevado, puro. Lo provoca el Espíritu Santo y es ganancia, cada vez más ganancia. El Espíritu Santo amplía y profundiza sus ideas y su juicio. Ganancia. Su testimonio está lleno de vida y seguridad, estando dispuesto solo por efectos del poder del Espíritu Santo a lo que le pasó a Pablo, al sacrificio e inclusive a la muerte. Eso es, según los valores de Dios, ganancia. Veamos también del libro de contabilidad espiritual de cualquiera de nosotros, según valores que enseñó Jesús, me vino a la mente las bienaventuranzas.
Ahí dice Jesús, bienaventurados, felices, dichosos. A ver, ¿quiénes son dichosos según Jesús? El pobre en espíritu, el que llora. Eso, según Jesús, es ganancia. Feliz el manso, el misericordioso, el pacificador. Esto, según Jesús, es ganancia y más ganancia. Bienaventurado, feliz el que tiene hambre y sed de justicia, de no justicia propia, sino la justicia de Cristo. Más ganancia. Bienaventurado el que tiene el corazón limpio, porque Jesús se lo limpia cada día. Ganancia. Bienaventurado, dice Jesús, el que padece persecución por causa de la justicia. Eso no nos gusta. Pero si Jesús nos conduce, Él nos empoderará y tendremos ganancia. ¡Wow! ¿Cómo cambia la visión si nos entregamos a Cristo Jesús? Ahora vamos a la ilustración 2. Esta ilustración ya la he usado en otras oportunidades y aquí tenemos un iceberg, ¿verdad? Un iceberg es una enorme masa flotando en el océano que está compuesto de solo una pequeña parte, cerca de un 10% es esa pequeña parte visible sobre la superficie, y el 90% restante sumergido, oculto bajo el agua. Sin embargo, esta parte invisible es la que sostiene todo el bloque. Se me ocurrió hacerle una pregunta a la inteligencia artificial, pensando en esta ilustración. ¿Qué ocurriría si a un iceberg se le quitara la parte de abajo? La IA me respondió esto. Si se eliminara la parte sumergida o quilla de un iceberg, la estructura superior, lo que se ve, perdería su equilibrio, provocando un vuelco inmediato y violento. Así que ahora veamos lo que vimos en las hojas de contabilidad espiritual, pero plasmado en la figura del iceberg. Lo que creemos que suma es la parte del iceberg que se ve, pero muchas veces creemos que suma confiando en nosotros mismos. Y ahí está lo que vimos, circuncidado al octavo día, Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo, alumno de Gamaliel, en cuanto a la ley irreprensible. En cuanto a cada uno de nosotros, podría ser adventista de cuna, de varias generaciones, de familia de líderes, profesional educado en una universidad adventista. En cuanto a la ley irreprensible, suma. ¿Suma? Suma. ¿Confiado en mí misma? ¿Suma? La parte de abajo del iceberg es lo que verdaderamente suma, confiando solamente en Cristo. Y es lo que veíamos de Pablo. Ese encuentro con Cristo le transformó la vida y él se dejó transformar, pasando a ser un portador del Evangelio, inclusive dispuesto a sufrir y a morir por Cristo. Nosotros, como veíamos tanto en la cita de Elena como en las bienaventuranzas, al depender de Cristo, Él nos va transformando de manera que jamás podríamos hacerlo nosotros por nuestros medios. Me vino a la mente la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, recuerdan que decía, era un maestro de la ley, sabía muchísimo de Biblia. Sería un privilegio estudiar con un fariseo, porque sabía muchísimo. Y él oraba así, te doy gracias, porque
hago esto, hago esto, hago esto. Ayuno, doy el diezmo, etcétera, etcétera. Y cuántas cosas que nosotros podríamos decir. Voy a la iglesia todos los sábados, doy estudios bíblicos, me reúno todos los días en el Zoom, ta, 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 ta. Gracias. Gracias porque, decía el fariseo, no soy como uno de esos publicanos, pecador. El publicano no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo y decía, sé propicio a mí, pecador. ¿Quién dijo Jesús que fue justificado primero? ¿El fariseo o el publicano? Jesús dijo que el publicano fue justificado. ¿Por qué? Porque el fariseo confiaba en su justicia y entonces no buscaba la justicia de Cristo. Se refugiaba en sus obras y entonces no buscaba que Cristo produjera esas obras que podían ser las mismas, pero no que nacían de Él, sino que nacían del poder transformador de Cristo. Miren lo que nos dice Elena en esta cita de Cada día con Dios. Muchos se satisfacen fácilmente ofreciendo al Señor insignificantes actos de servicio. ¿Qué? ¿Dios para vos es insignificante que yo estudie la lección todos los días, que yo dé estudios bíblicos, que yo ore todos los días? Sí, es insignificante si lo haces pensando en tus acciones. Es insignificante. Si todo eso que hacemos lo hacemos por hacer desde nosotros y no desde encomendar nuestras vidas a Cristo, es insignificante. Ahora, eso mismo, ¿cómo cambia si es producto de una relación íntima con el que me puede transformar? Dice Elena, del que confía en sí mismo, su cristianismo es débil. Cristo se dio a sí mismo por los pecadores. De cuánta ansiedad de salvación por las almas nos deberíamos llenar cuando vemos a los seres humanos que perecen en el pecado. Esas almas han sido compradas por precio. Nosotros y los otros. No tenemos nada que ofrecer de nosotros mismos. La muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario indica cuál es su valor. El valor de cada uno de nosotros valemos muchísimo para Dios. Día tras día están decidiendo un asunto de vida o muerte, es a saber si van a recibir la vida perdurable, confiando en Cristo, o la eterna destrucción, confiando en uno mismo, en hacer un montón de actos religiosos, confiando en uno mismo. Dice Elena, no obstante, los hombres y las mujeres que profesan servir al Señor, profesan de apariencia, nada más, se conforman con ocupar su tiempo y su atención en asuntos de poca importancia, como dijo Pablo, circuncidado del 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, basura. Basura, poca importancia, basura, si solo me confío en eso y no en Cristo. Por eso lo importante es entregarle mi vida a Jesús, que le entregues tu vida para que podamos junto con Pablo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo una religión con mis fuerzas. No, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado sea Dios. Para terminar, la lección nos
nos pide que leamos Juan 9:39. Qué importante esto que dijo Jesús. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. A ver, ¿cómo es esto? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Vamos a ver qué nos dice el comentario bíblico de este versículo. Cuando dice para juicio he venido a este mundo, el comentario nos dice que ese juicio no es el acto de juzgar, sino el resultado del juicio. En este caso, tiene que ver con zarandeo. Nosotros somos los que decidimos en quién confiamos. Como dice la lección, ¿solo en Cristo? ¿Solo en lo importante? ¿O confío en mí misma? El propósito final del primer advenimiento no fue juzgar al mundo, sino salvar al mundo. Sin embargo, la venida de Cristo llevó luz hasta las tinieblas de los corazones. Y, como el publicano, al aceptar, o como el fariseo, al rechazar los hombres aquella luz, pronunciaban juicio sobre sí mismos. El que creía ser un religioso de primera, como Pablo al principio, se traía juicio a sí mismo. El publicano que reconocía su pecado, como Pablo, después del encuentro con Cristo, recibió esa luz, como nos dice el comentario bíblico. La luz misma no juzgaba a nadie. Eran juzgados por ella aquellos sobre los cuales brillaba y no la aceptaban. Por eso el versículo nos dice, para que los que no ven, como el publicano que no veía, en Cristo pueda ver. Y para los que ven, como el fariseo que sabía tanto y creía ver, sin embargo, sean cegados. Ay. Nos dice el comentario sobre esta frase, sean cegados, cuando los hombres aman las tinieblas más que la luz, finalmente pierden su sentido de percepción espiritual. Como el fariseo, estaba muy satisfecho con su religión. Perdió su sentido de percepción espiritual porque no estaba Cristo. Por eso, gracias Rosana por compartirnos esta ayuda a memoria para memorizar el versículo de esta semana. Se trata más que de religión, de relación, a fin de conocerle, en una relación, no en un conocimiento teórico, el conocimiento desde la concepción hebrea, relación y el poder de su resurrección. Y participar de los padecimientos, si así Dios lo permite, Él nos empodera, llegando a ser semejante a Él en su muerte, caminando con Cristo. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Con Cristo, la meta es absolutamente segura. Y eso es lo importante. Y eso es ganancia. Todo lo demás es en realidad basura, es pérdida. En Cristo tenemos ganancia. Yo quiero entregarle hoy mi vida a Jesús. ¿Vos se la querés entregar? En Él tenemos la victoria súper asegurada. Las obras las producirá Él en nosotros, en dependencia de Él, como las ramas que están unidas a la vid. Que Dios nos bendiga. Amén, hermanita linda.
Y el pastor ya no está Gracias, Betty. en el Qué grupo. maneras de explicarlo. Todas las ilustraciones. Y Betty tiene la maestría en enseñanza aquí con nosotros para la honra y gloria de Dios, poniendo sus dones al servicio de Dios. Así que Todo por la gracia de Dios, no tengo ninguna maestría en enseñanza humanamente. Si algo es positivo, es gracias a Dios. gracias a Dios y a ponerlo al servicio de Dios, crecemos. Y algo tan interesante que mencionabas repetidas veces, no eran cosas malas en lo que eran el obstáculo de, de Pablo. Eran cosas buenas. Él hacía cosas buenas, pero en eso bueno, como lo estábamos diciendo, el que cree ser bueno, el que creo, yo veo cosas buenas, pero si son un obstáculo, como lo mencionó Betty, si eso que yo creo que estoy haciendo bueno es un obstáculo para mi dependencia de Dios, porque ahí vemos la clave, ella lo mostró, es la dependencia de Dios que hace todo ese cambio, donde que ese iceberg que ella también mostró se apoyaba en qué, se desequilibra cuando ese fundamento no es Cristo. ¿Quién aprende más? ¿El niño que lo sabe todo o el niño que dice, no lo sé, ¿me puedes enseñar? Ahí está la clave. Vamos a pedirle a Betty que nos lleve en oración. Amén, amén. Querido papá que estás en el cielo, te necesitamos porque solos no podemos. Queremos vivir esa religión, pero esa religión que religa, Amén. que religa nuestro ser contigo, que religa nuestra mente con la tuya, que hace que nuestros pensamientos se parezcan a los tuyos por ese milagro que si te permitimos, tú puedes hacer. También nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, todo, Padre, es que necesitamos que no salga de nosotros, porque el producto que se ve puede ser el mismo, pero todo depende de dónde sale. ¿Sale de mí? No sirve. Oh Dios, ayúdanos a que salga de ti, porque así será lo auténtico, lo verdadero, lo magnífico, lo real. Lo demás es ficción. Por eso, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a entregarte nuestro ser, a morir a nosotros mismos, para que tú nos resucites en personas que, unidas a ti, produzcamos tus obras y muchas más obras de las que solos creemos que podemos, porque esas son las verdaderas obras, las obras del Espíritu. Oh Dios, transfórmanos. Te necesitamos, ayúdanos a no soltarnos de ti ni un segundo en cada decisión, en cada consulta que vayamos a ti. Y gracias, porque tú estás más que listo para respondernos, para aconsejarnos, para guiarnos, para llevarnos de la mano. Así que quedamos tomados de tu mano. En el nombre precioso de Jesús. Amén.